Y ahora vamos a continuar con el ciclo de charlas que tenemos preparadas para esta mañana y me acompaña nuevamente el doctor José Ernesto Picado, a quien saludamos esta mañana en la apertura de la campaña y volvemos a saludar. Don José Ernesto, el doctor José Ernesto, como sabemos, es el fundador de la Fundación Partir con Dignidad. Muy buenos días nuevamente, doctor, ¿cómo se encuentra? Bien, ¿usted cómo le va? Muy bien, gracias. Hace un ratito hicimos la inauguración y sabíamos que usted también nos tenía preparada una charla, en este caso la charla titulada Cuidados paliativos para la persona adulta mayor. Así es que lo dejo con su audiencia, doctor. Adelante. Gracias, muchísimas gracias de nuevo en nombre de la Fundación por el espacio. Vamos a hablar de un tema que es bastante importante por muchísimas razones que se relaciona a los cuidados paliativos del adulto mayor. Hace poquito me encontré con este libro que se llama El Libro Blanco de la Muerte. Es un libro muy interesante, un libro infantil que habla de un tema que es bastante universal, que es de todos los días, pero que a veces le tenemos cierto miedo, que es el tema de la muerte. Y en ese libro hablamos de que nadie nos habla de la muerte mientras aún estamos vivos, que puede parecerte injusta, pero la muerte no hace diferencias, ni por edad, ni por si tenemos más o menos dinero, y nos trata de forma igual. Y realmente la muerte es así, la muerte es como el amor, es algo universal y es algo que tenemos todos los días. Para hablar un poquito del tema de los cuidados paliativos del adulto mayor hay que hablar de la muerte y también hay que hablar un poquito de lo que son la situación de los cuidados, de lo que es el adulto mayor en el mundo. Como vimos en la presentación inicial a la hora de hacer la bienvenida, no existe, la población adulta mayor es la población que en este momento está creciendo más. Nunca antes en la historia teníamos tantos adultos mayores creciendo como en este momento. Según el segundo informe del estado del adulto mayor, se dice que de 2008 al 2019 la población adulta mayor costarricense creció casi en un 60%. Actualmente existen 625,000 adultos mayores en Costa Rica, lo que representa un 12% de la población. Sin embargo, para el 2050 se calcula que la población adulta mayor va a ser de casi 1.200.000 adultos mayores, lo que representaría el 20% de la población. O sea que 1 de cada 5 personas vamos a ser adultos mayores. Y eso es importante verlo de esa forma. Cuando pensamos en adultos mayores, muchas veces como que pensamos que nunca vamos a llegar ahí. Y hay que entender que cuando invertimos en el bienestar de los adultos mayores, estamos invirtiendo en el bienestar nuestro también, porque nosotros vamos para allá. Nunca antes en la historia, como mencionaba, la población adulta mayor estaba creciendo tanto y la población que más está creciendo proporcionalmente son los mayores de 80 años. Este grupo de adultos mayores de 80 años es realmente un desafío a nivel mundial sobre el manejo de que esta población tiene que tener. Según el segundo informe del Estado del Adulto Mayor, también nos dice que el 33% de la población adulta mayor actualmente tiene algún grado de dependencia. Eso quiere decir que 1 de cada 3 adultos mayores actualmente es dependiente y requiere de un cuidador para su adecuado desempeño. Y generalmente, en un 88% de los casos, ese cuidador generalmente son los familiares. Entonces tenemos a un adulto mayor vulnerable porque es dependiente, asociado también a un cuidador que generalmente es el familiar y que generalmente pues tiene que cuidar al adulto mayor, lo hace con mucho amor, pero lo hace sin ningún tipo de reconocimiento. Estas personas entonces no pueden vivir su vida o ejercer su plan de vida debido al cuidado que tienen que realizar. Y este amor que se da en estas casas y esta entrega que se da y este sufrimiento que muchas veces estas familias tienen, pues está muy invisibilizado. Y justamente parte de los objetivos de la Fundación Partir con Dignidad es darle luz a estas familias y reconocer que existen realmente necesidades y que hay familias abnegadas que están atendiendo a esta población. Muchos de estos adultos mayores, si bien algunos viven en pobreza extrema, y muchos de estos pues no tienen las condiciones ni pueden pues solventar las necesidades de lo que implica un cuidado. Cada vez van a haber más adultos mayores, cada vez van a haber más adultos mayores con dependencia y con enfermedades terminales que va a ser muy difícil de manejar. Cuando yo entré a estudiar medicina, pues la principal que nos enseñaban era a curar las enfermedades. Si usted tiene una neumonía, pues entonces le da antibiótico para curar la neumonía. Si usted le da un infarto, le da los medicamentos necesarios para tratar de manejar el infarto. Y esto, pues, nos lleva a la frase de, si puedes curar, cura. Y buscamos siempre la cura de la enfermedad. Eso es lo que nos enseñan en la escuela de medicina. Y esto es justamente lo que se llama la medicina curativa.
La medicina curativa busca por todos los medios tratar de curar la enfermedad que esta persona tiene. Por otro lado, hay enfermedades que no se pueden curar. Entonces, cuando ya uno no puede curar, lo que tiene que buscar es tratar de aliviar a esta enfermedad. Y cuando uno trata una enfermedad que no se cura y lo que busca es aliviar, lo que estamos haciendo justamente es medicina paliativa, que es lo que nos trae a esta charla de hoy en día. Por ejemplo, si una persona, uno de los familiares me dice a mí, doctor, yo no acepto que ella se me muera, haga todo lo que tenga que hacer para que esto no pase, estamos hablando de medicina curativa. Sin embargo, si esta misma persona me dice a mí, doctor, yo ya acepté que ella se me muera, haga todo lo que tenga que hacer para que no sufra, ahí estamos hablando de medicina paliativa. Entonces es importante entender que la medicina paliativa orientada a aliviar cosas. ¿Y aliviar qué? ¿Qué es lo que vamos a aliviar? Bueno, principalmente lo que queremos aliviar es justamente el sufrimiento. Realmente la medicina paliativa entiende que las personas que tienen enfermedades que los acercan a la muerte pueden sufrir mucho. Y justamente lo que la medicina paliativa hace es tratar de aliviar este sufrimiento. Se puede decir entonces que el cuidado paliativo es justamente la medicina contra el sufrimiento. La medicina paliativa tiene ciertas características que son importantes, digamos, recalcar. Uno es que tiene un abordaje holístico. Esto quiere decir que no nos enfocamos solo en la parte médica, no solo nos enfocamos en la neumonía de la persona, nos enfocamos en la neumonía, en la infección, pero también cómo esto repercute en la parte funcional de la persona, en su grado de independencia, cómo afecta en su parte emocional también y cómo afecta en la parte social. En la parte médica existen pues, complejidades importantes en el manejo que ahorita vamos a detallar, que nos hacen que la población adulta mayor pues, sea una población particular de manejar en este punto. La parte de la movilidad y la funcionalidad también es muy importante, porque si uno se pone a pensar qué es lo que menos uno le gustaría en relación a acercarse a la muerte, la mayoría de la gente lo que más miedo le tiene no es tanto la muerte en sí, sino a dejar de ser independiente, a ser una carga para sus familiares. Y realmente eso impacta muchísimo a las personas. El verse dependientes es algo que le genera muchísimo dolor. La parte emocional también es importante, por supuesto, porque al acercarnos a la muerte también pues podemos sentir miedo, podemos sentir ansiedad, podemos sentir depresión. Y realmente esos aspectos son importantes valorarlos, cómo la enfermedad y la condición en la que estoy me afecta emocionalmente. Y la parte social también es vital, porque muchas de estas personas, principalmente adultos mayores, van a requerir de una red de apoyo para poderse sobrellevar todo lo que se presenta en estos momentos tan difíciles. Justamente por eso es que en la medicina paliativa la unidad de atención no se no se limita solo al paciente, sino se limita también al paciente y a la familia. El núcleo de atención es paciente y familia. Y muchas veces la atención se orienta más al cuidador y al familiar que propiamente al paciente. También en relación al cuidado paliativo, es importante entender que el cuidado paliativo no tiene una relación estrecha con la muerte, sin embargo, no acelera la muerte. El cuidado paliativo ve la muerte como algo natural, como parte del proceso de vida y no acelera ese proceso. Y eso es importante reconocerlo porque hay personas que creen que el cuidado paliativo está diseñado para tratar de que la persona muera antes, lo cual no es cierto. También en el cuidado paliativo, como en ninguna área de otras áreas de la medicina, la espiritualidad es sumamente importante. De lo que yo he aprendido en los 15 años que le he dado fin a muchísimos de nuestros pacientes adultos mayores, es cómo el impacto de la espiritualidad realmente resulta y es evidente al final de la vida. Muchas de estas personas, cuando son espiritualmente muy fuertes, realmente logran sobrellevar el proceso de muerte más sencillo a cuando no son espiritualmente tan fuertes. Y realmente la espiritualidad al final de la vida es un elemento, un instrumento importante que hay que fomentar. No solo al final de la vida, sino desde el principio, pero sobre todo al final de la vida es cuando más impacto va a tener. También los cuidados paliativos tienen que ver con aspectos relacionados a la bioética importantes, como aspectos relacionados a la sedación paliativa, que es un procedimiento que a veces se confunde con eutanasia, y la importancia, digamos, de las voluntades anticipadas y cómo, por ejemplo, en Costa Rica no existe una legislación en ese sentido, de que las personas puedan escoger dónde morir y cómo morir y qué procedimientos que se le puedan realizar o no.
Realmente pues nos falta mucho para avanzar en esta línea de las voluntades anticipadas. También tenemos el aspecto de la eutanasia, que es algo que va contrario generalmente a los ideales del cuidado paliativo, pero que muchas veces se confunden. Entonces existen situaciones al final de la vida que realmente reflejan dilemas bioéticos interesantes e importantes que como sociedad tenemos que tener la madurez de poder discutir. Otro aspecto importante en los cuidados paliativos, o uno de los mitos que uno logra ver bastante, se refiere al asunto de las enfermedades terminales, que los cuidados paliativos se ofrecen cuando una enfermedad es terminal. Y uno oye mucho esa frase de terminal, o esa palabra de terminal. ¿Y qué significa terminal? Bueno, terminal significa incurable, terminal significa es una enfermedad incurable, es una enfermedad progresiva donde la persona cada día va a estar peor. Es una enfermedad irreversible donde la persona, donde lo que ya ha pasado generalmente no revierte, la persona tiene un deterioro progresivo y una enfermedad incurable que no va a revertir. Y sobre todo es una enfermedad que en algún momento va a causarle la muerte a la persona. Todas esas características es lo que nos hacen tener una enfermedad terminal. Y muchas veces se relaciona cuidado paliativo justamente con enfermedades terminales. Sin embargo, el nuevo concepto del cuidado paliativo orientado más al sufrimiento, pues cuestiona un poquito esto de ofrecer cuidado paliativo en enfermedades terminales. Existen situaciones complejas, por ejemplo, personas que están esperando un trasplante de hígado, un trasplante de riñón, que sin ese trasplante no van a sobrevivir. Tienen una enfermedad progresiva, una enfermedad incurable, progresiva, una enfermedad irreversible, pero puede ser curable a la hora de trasplantar a esa persona. Y muchas veces estos pacientes, por tener esa posibilidad de poder ser trasplantados, no se refieren a programas de cuidado paliativo, sufren mucho en el proceso y muchas veces mueren sin recibir el órgano. Y realmente esto pues hay que visibilizarlo y entender que si bien existe la posibilidad de que la persona se cure, el grado de sufrimiento que tiene y la alta probabilidad de que la persona fallezca al no recibir un órgano justifica que estos pacientes reciban también un abordaje paliativo. Y es por eso que no necesariamente el cuidado paliativo se tiene que dar en enfermedades terminales. Vamos a hablar un poquito de la realidad mundial del cuidado paliativo con ciertos datos que son importantes de visibilizar. Según el segundo Atlas de Cuidado Paliativo que salió en agosto de este año, 56 millones de personas requieren de por lo menos de cuidado paliativo a nivel mundial. Y ese Atlas nos dice cómo el 40% de estos, casi la mitad, son adultos mayores. Por eso es que la fundación atiende específicamente a esta población porque, como vimos, es la que más está creciendo y probablemente si ahora es el 40%, en un futuro el porcentaje va a ser mucho mayor. Y algo interesante es que el 72% de las personas que requieren de cuidado paliativo lo requieren por enfermedades distintas al cáncer. Porque esto es otro concepto que se ve también que es un concepto erróneo. El cuidado paliativo no es el cuidado del paciente con cáncer. Como se ve en esta diapositiva, la mayoría de las enfermedades que requieren de cuidado paliativo justamente no son por cáncer. A nivel nacional sucede algo similar. Si en un estudio que realizamos el año pasado sobre la necesidad de cuidado paliativo en Costa Rica, nos dimos cuenta que cerca de 20,000 personas requieren de cuidado paliativo en nuestro país. Y de esas, como sucede igual a nivel mundial, el 62% lo requieren por enfermedades distintas al cáncer. Algo también importante en relación al cuidado paliativo nacional que es importante tomar en cuenta es el grado de avance que tenemos como país en el tema. Muchas veces no valoramos lo que tenemos como país en muchas áreas y uno de los ejemplos es justamente este, el del cuidado paliativo a nivel nacional. Costa Rica está dentro de los países de más alto calidad de cuidado paliativo a nivel mundial, compartiendo como países como el Reino Unido, como Estados Unidos, como Canadá, como Australia, que son países de la élite en cuidado paliativo. Costa Rica está compartiendo el primer lugar con estos países. Costa Rica es el país a nivel de Latinoamérica con más grado de avance en programas de cuidado paliativo. Realmente tenemos que valorar lo que existe, una red de cuidado paliativo nacional, educación en cuidado paliativo, tanto en los estudiantes de medicina de pregrado como de posgrado, maestrías en cuidado paliativo, especialidad en cuidado paliativo, la accesibilidad de medicamentos como la morfina de forma universal,
realmente, y políticas relacionadas al cuidado paliativo. Realmente el avance de cuidado paliativo en Costa Rica es bastante destacado y es reconocido a nivel mundial. Uno de los grandes avances que destacan el cuidado paliativo de Costa Rica se refiere a la ley del 7752, que habla sobre los beneficios para los responsables del paciente en fase terminal. Esto es uno de los grandes avances que ha tenido el cuidado paliativo en los últimos años. Básicamente esa ley lo que permite es que si una persona es asalariada, tiene un patrono y un familiar se le enferma y requiere de cuidado paliativo, esta persona en vez de renunciar a su trabajo, puede pedir este permiso y asistir y acompañar a esta persona al final de su vida y se le sigue pagando el salario. Por ejemplo, si esta persona es un cajero de un banco y se le enferma a su mamá, en vez de renunciar o pedir vacaciones y dejar de ser cajero, esta persona en vez de cumplir su horario de cajero del banco, lo cumple cuidando a su familiar y el salario le sigue llegando. Y eso es importante y cuando ya la persona fallece, pues la persona simplemente regresa a su puesto. Esto se debe mucho porque lamentablemente en muchas ocasiones las personas al verse con tanta necesidad y con tanta premura de tener que resolver, muchas personas renunciaban a su trabajo para cuidar a sus adultos, a sus personas familiares y a la hora que esta persona fallecía, pues la persona se quedaba con un duelo muy difícil y además sin trabajo. Y realmente pues esta ley llega a dar un apoyo importante a esta familia. Es importante que la sociedad costarricense lo conozca. Actualmente esta ley ya tiene varios años y nos hemos visto ante la mala noticia de llegar a alguna casa y encontrarnos a un hijo que nos dice, doctor, yo tuve que renunciar a mi trabajo para cuidar a mi mamá, cuando en realidad pudo haber utilizado la ley y haberse evitado ese inconveniente. Como hemos visto también, los cuidados paliativos se enfocan muchas veces en pacientes que no tienen cáncer y eso es importante. Las necesidades del paciente que no tiene cáncer son enormes y lamentablemente a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica y en Costa Rica pues sí es excepción. Hasta en los últimos años la mayoría de las atenciones de cuidado paliativo en otros países de Latinoamérica se orientan al paciente con cáncer. Entonces si la persona tiene una enfermedad terminal que sea del corazón, que sea de la mente, como las demencias, que sea del pulmón, como las neumopatías. Realmente en muchos países estas personas no reciben de cuidado paliativo y el manejo de estas personas realmente es bastante difícil y bastante complejo y muchas veces pues las familias sufren mucho porque no reciben la atención adecuada. Realmente la enfermedad cuando no tiene cáncer genera mucho más sufrimiento y además reciben una atención que no es la óptima. Hablando propiamente del tema en relación al cuidado paliativo del adulto mayor, hay ciertas cosas interesantes sobre este tema que me gustaría mencionar. El cuidado paliativo en el adulto mayor tiene ciertas peculiaridades que son importantes a notar. Uno es el problema de la comunicación y el manejo de la información. Muchas veces los adultos mayores se les excluye en la toma de decisiones. No es infrecuente o más bien es la norma que muchas veces cuando se le diagnostica una enfermedad terminal a un adulto mayor, lo primero que hacen los médicos es sacar a la familia y decirle a los hijos, mire, su papá tiene tal cosa. Y no es infrecuente encontrarnos a familias que lo primero que nos dicen cuando los llegamos a visitar es, doctor, yo no he podido dormir en estos últimos días porque no sé cómo decirle a mi papá que tiene cáncer. Y realmente hay que entender que el manejo de la información, primero, que el adulto mayor tiene derecho a participar en el manejo de la información en la toma de decisiones. Se le tiene que informar que el adulto mayor puede decidir qué quiere saber y cuánto quiere saber y qué no quiere saber también. Y que ese manejo de la información lo tiene que dar un profesional, alguien que sepa el tema. Igual no es infrecuente encontrarnos familiares que nos dicen, doctor, lo que más le afectó a mi papá fue cuando le dijeron que tenía tal enfermedad por la forma en que se lo dijeron. Y hay que entender que ese manejo de esa información tiene que darle un profesional. No puede ser la familia y no puede ser cualquier persona, porque eso impacta muchísimo al adulto mayor y al familiar. Y muchas veces es el inicio del fin de esa persona por el grado de presión al que se le somete al hablar de este tipo de información sin la pericia adecuada. Otro punto importante se relaciona a la poca claridad y dificultad diagnóstica de esta población. Muchas veces porque ya está muy viejito, como dice la gente, o porque para no someterlo a una cirugía, asumimos que tiene una enfermedad terminal y realmente no tiene un diagnóstico. Caemos en lo que se llama el fenómeno del viejismo, que es el de
creer que no vamos a hacer cosas porque la persona es vieja o porque es adulta mayor. Entonces no le vamos a dar terapia porque ya está muy viejito y además porque ya tiene una enfermedad terminal. O no le vamos a hacer tal estudio, darle tal tratamiento porque ya está muy viejito. Y eso justamente es uno de los mitos que hay que romper. La edad no es un factor para dar o no dar tratamiento o para cambiar un tratamiento distinto a otro. Además, el adulto mayor presenta muchas enfermedades, lo que complica mucho el manejo. No es solo una persona que tiene una enfermedad terminal, por ejemplo, un cáncer gástrico, sino que es un adulto mayor que tiene cáncer gástrico y además padece de la presión, padece del azúcar, padece del corazón, toma 20 pastillas a la vez y realmente el manejo de eso es sumamente complejo. Justamente entonces, la presencia de muchas enfermedades asociada a la presencia de tomar muchos medicamentos es algo muy característica de la población adulta mayor en cuidado paliativo. El otro punto importante es la presencia de síndromes geriátricos, que son una gama de síndromes que aparecen en el adulto mayor, que son frecuentes, pero que no son normales y que la gente normaliza y que tienen un gran impacto en la calidad de vida del adulto mayor. Ahí estamos hablando, por ejemplo, del deterioro cognitivo, de los trastornos de marcha, de la incontinencia y de muchísimas otras enfermedades que no son normales y que muchas veces normalizamos y que hacen más difícil el manejo del adulto mayor en cuidado paliativo. Y tal vez uno de los aspectos más importantes, sobre todo por la población que yo atiendo, que es una población mayor, generalmente en promedio de 80 años, es la presencia de demencia, que si bien no es la edad, no es sinónimo de demencia, o sea, al tener 80 años no quiere decir que una persona se tenga que estar perdiendo, eso no es normal. Sí es frecuente encontrar adultos mayores de 80 años que ya tengan una reserva cognitiva afectada. Y muchas veces la persona y la familia se ve con un adulto mayor que tiene su enfermedad terminal, otra vez, por ejemplo, un cáncer gástrico, y además de eso se asocia a un problema de conducta por la demencia. Y lo que más afecta a la familia no es tanto el cáncer gástrico. Doctor, es que el cáncer a ella no le produce nada, ahí está tranquila, pero verás que en las noches pega gritos, en la noche quiere levantar, en la noche nos pega, y realmente eso es lo que impacta mucho a la familia. Y ese trastorno de conducta es sumamente difícil de manejar, tanto para el equipo médico como para la familia. Otro mito importante en relación al cuidado paliativo es que no hay nada que hacer. Doctor, lo mandaron a cuidado paliativo porque no hay nada que hacer. Y no hay nada más erróneo que eso. Justamente hay muchísimo que hacer cuando una persona está al final de su vida. Y realmente hay que quitar ese mito de no hay nada que hacer, porque es más bien cuando la familia hace más. A mí me llama mucho la atención cómo los familiares me dicen, doctor, es que yo estoy aquí con mi mamá, yo la estoy acompañando, yo la estoy chineando, estoy dándole los medicamentos, la tengo limpiecita, pero siento que no estoy haciendo nada. Y justamente es que ya están haciendo mucho, solo que no lo reconocemos. La labor de acompañar es muchísimo trabajo. Y eso es justamente la otra parte de la frase. Si yo no puedo aliviar a una persona, por lo menos la puedo acompañar. Es importante que el acompañamiento tiene que ser por los familiares generalmente. En el libro que mencioné inicialmente vienen algunas frases interesantes. Una es esta: cuando nacemos necesitamos poder hacerlo a nuestro ritmo y sentirnos bienvenidos. Cuando morimos también necesitamos sentirnos acompañados y respetados, especialmente por aquellos que amamos. Que a nuestro lado unos ojos nos miren con aceptación plena por quienes somos y por el amor que hemos sido capaces de poner en circulación. Y realmente al final de la vida no se necesita ser médico, no se necesita ser especialista, no se necesita estar en el mejor país en cuidados paliativos a nivel del mundo. Lo que se necesita es familia y comunidad acompañando, porque el cuidado paliativo es la medicina contra el sufrimiento a través del acompañamiento. Y eso es algo que todos podemos dar. Entonces, hablamos un poquito de que la medicina nos enseña a curar, pero si no podemos curar, por lo menos podemos aliviar a través de los programas de cuidado paliativo, del abordaje paliativo, aliviando el sufrimiento que estas enfermedades pueden darnos. Y además, si no podemos aliviar, podemos por lo menos acompañar. Y como mencionaba, todos podemos cuidar, todos podemos acompañar. Y lo importante es, como dice el libro que les mencioné anteriormente, es quizás lo verdaderamente importante es aprender a elegir el amor en lugar del miedo, a pesar de todo. Hay que quitarle el miedo a la muerte, hay que entender la muerte como parte del proceso natural de la vida,
como un recordatorio para que disfrutemos de cuando la persona está viva, cuando la persona está con nosotros y aprovecharla cada día que pase. Y así entonces poder ser lo suficientemente sensibles para poder acompañar en este proceso tan difícil y devolverle a nuestros seres queridos todo lo que ellos nos dieron durante la vida al final de la vida. Muchísimas gracias por la atención y abro el espacio para las preguntas. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, vamos a pasar a ver qué preguntas hemos recibido y vamos a comenzar con la primera pregunta. Que dice así, ¿solo los equipos especializados en salud pueden dar cuidado paliativo? Sí, muchas gracias por la pregunta. Vamos a reforzar el mensaje inicial que dimos. Es imposible que el cuidado paliativo y la necesidad tan grande que exista se pueda resolver con solo Recording in equipos progress. especializados. Realmente se necesita primero, una cosa es un equipo que dé cuidado paliativo, ¿verdad? Que por supuesto sería dirigido a los casos más complejos y que por supuesto hay que reforzar porque hay muchísimos casos complejos. Y otro asunto es un abordaje paliativo, que lo puede hacer cualquier profesional de la salud que no sea paliativista, que puede hacer un abordaje. De hecho, a nivel mundial, la mayoría del cuidado paliativo no lo dan médicos especialistas. Costa Rica es uno de los pocos países que tiene especialistas en cuidado paliativo. Eso es algo relativamente reciente, unos 10 años para acá. Y justamente por eso es que Costa Rica es de los países más avanzados en este tema. Y además que lo más importante de la charla es recordar que todos podemos dar cuidado paliativo. El simple hecho de estar acompañando a una persona que está falleciendo, a un familiar, o el simple hecho que los vecinos estén acompañando a esa familia, ya eso es parte del cuidado paliativo que a veces no reconocemos y no identificamos y no visibilizamos. Gracias, doctor. Tenemos aquí también otra consulta que dice, ¿es normal que una persona adulta mayor, en este caso mi papá, esté siempre de mal humor? Por supuesto que no, o sea, la persona es persona de toda la vida y hay rasgos de personalidad que son marcados, que a veces cuesta mucho cambiar y que a veces nos gustaría que se cambien. Por ejemplo, no sé el caso particular, pero hay personas que siempre han sido bravas, que siempre han sido, no sé, agresivas hasta cierto punto y que cuando llegan a ser adultos mayores siguen siendo lo mismo que eran jóvenes y la gente dice, no, es que ahora es por ser adulto mayor, mediquémoslo, ¿no? Y es realmente la personalidad de esta persona, valga la redundancia. En relación a que siempre, el que siempre está enojado puede ser signo de que esté deprimido, que esté ansioso, y lo que hay que buscar es tratar de ir un poquito más allá del enojo y ese estado de la persona y decir, mira, ¿por qué te sentís así? Te siento enojado, te siento amargado, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Porque a veces son manifestaciones de sufrimiento que no entendemos y la persona pues nos puede hablar feo, entonces ya nosotros nos ponemos a la defensiva y le hablamos feo también o nos alejamos. Lo que hay que tratar de hacer es respirar profundo y tratar de ver un poquito detrás de ese enojo, a ver qué es lo que hay detrás que justifique que la persona sea de esa forma y tenga esas actitudes, pero por supuesto no es normal. Doctor, nos preguntan también con respecto a que las personas mayores frecuentemente sufren de caídas. ¿Qué se puede hacer esto para prevenirlo? Y si es algo ya de la condición de ser adulto mayor. Uno de los grandes mitos, como muchos que existen en relación al adulto mayor, es este de creer que las caídas es algo normal en el adulto mayor. Hay que ver al adulto mayor como una persona joven, porque realmente así debería ser. Si una persona joven se anda cayendo, no es normal, igual sucede con una persona adulta mayor. Entonces, realmente no es normal que los adultos mayores se caigan. Y pues, por supuesto, hay que investigar las causas de las caídas y a partir de las causas se hacen el diferente Doctor, pero muchas causas y muchas formas de tratarla eventualmente que implican desde cosas intrínsecas de la persona como cosas extrínsecas del entorno, como hablamos anteriormente en el tema de envejecimiento exitoso, para evitar que la persona se caiga. La marcha es una de las acciones que implica un esfuerzo tanto físico como mental del adulto mayor. Entonces,
Que un adulto mayor se empiece a caer refleja que hay alguna situación que hay que ponerle atención y que puede tener consecuencias muy serias si no lo hacemos. Y en ese caso, doctor, la recomendación sería que acuda de inmediato a consulta, ¿verdad? Por supuesto. Sí, que se reporte el hecho de que se está cayendo para que se le dé la adecuada atención. Es uno de los síndromes geriátricos que hay que ponerles bastante atención por las consecuencias tan severas que puede tener. Nos preguntan aquí sobre algo que también lo tenemos en la matriz de mitos nosotros, ¿verdad? De la campaña, que es con respecto a la sexualidad de los adultos mayores. De nuevo, es el mismo tema, o sea, la sexualidad no tiene que variar por el tema de la edad. Por supuesto, hay momentos, por ejemplo, en la menopausia en la mujer y en la andropausia en el hombre, ¿verdad? Que donde se disminuyen los niveles hormonales, donde puede ser que se altere un poco lo que es la parte de la sexualidad, pero generalmente debería ser debería ser muy parecido que una persona joven y se debería, digamos, de respetar eso a los adultos mayores y que tengan esos espacios. Muchas veces cometemos el error de separar a los dos adultos mayores en cuartos distintos o en camas distintas. Y por supuesto todo, pues hay que buscar respetar los espacios y además respetar la opinión y la decisión que estos adultos mayores pueden dar. Bueno, doctor, creo que ha sido muy amplio en la charla y también en todas las preguntas que hemos recibido. Les decimos pues que esto va a quedar aquí al aire y lógicamente pueden seguir haciendo sus preguntas y les haremos llegar las respuestas en su momento respectivo. Doctor, nuevamente muy buenos días. Vamos a continuar con el programa que teníamos para hoy. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto.